Bienvenidos a Eventos Modernos, son aclarados por profecía. Hoy desarrollaremos un tema titulado Profetas Mayores y Profetas Menores. Quisiéramos comenzar citando un texto de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Cuando miramos la Biblia, encontramos que gran parte de ella fue escrita por diferentes tipos de profetas, profetas mayores y profetas menores. Ahora, en verdad fue escrita por diferentes hombres, los cuales no todos eran profetas, sino que algunos de ellos eran apóstoles, otros eran reyes como David y Salomón. Pero sin duda que todos hablaron, como dice la Biblia, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, encontramos muchos libros escritos directamente por un oficio profético, es decir, por un profeta. No por alguien con don de profecía, sino por diferentes hombres con ministerio de profetas. Lo cual, ya en otro de nuestros temas anteriores, miramos la diferencia entre un don de profecía y lo que es un ministerio de profeta. Y allí pudimos entender entonces que ser un profeta es tener un ministerio especial para hablar en primera persona bajo la unción del Espíritu Santo a nombre del Señor y por lo cual traer el así dice el Señor. Y en aquel estudio que revisamos de la Escritura, entendimos también que un profeta es un ministerio dado por Dios a un hombre que nace, vive y se desarrolla de manera especial. Y en esa manera especial que funciona un profeta, lo hace diferente a los demás ministerios. Normalmente la Biblia viene clasificada entre profetas mayores y profetas menores, cuando habla de los libros proféticos. Pero en esa clasificación de libros que trae para la Biblia, los estudiosos, los teólogos y los que armaron ese canon de la Biblia y la hacen práctica para nuestro estudio hoy, la separaron o la clasificaron mejor en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, epístolas, evangelios y profetas mayores y profetas menores. Pero cuando hablamos de los libros proféticos, que es lo que quisiéramos estudiar hoy, hallamos en la Biblia que fueron clasificados como profetas mayores y nos habla de 4 libros en especial. El libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Y encontramos también otros libros, 12 libros más, que fueron clasificados como proféticos, pero que fueron llamados proféticos, pero de profetas menores, que también escribieron sus libros, que quedaron allí como el canon de la Biblia, siendo la inspiración de Dios. Libros como Zacarías, Abdías, Oseas, Miqueas, Amós, Malaquías, Joel, entre otros. Ahora, es importante recordar que encontramos otros profetas en la Biblia que no escribieron libros que hayan quedado dentro del canon de la Biblia, como Juan el Bautista, del cual el Señor dijo en el libro de Mateo que era profeta y más que profeta, que en el momento de nacer fue llamado por el ángel que le habló a su padre Zacarías, varón profeta. Ahí está también en esa Biblia el profeta Elías, uno de los profetas más importantes y principales de toda la Biblia y mayormente del Antiguo Testamento, o Micaías, entre otros, los cuales estos profetas, que fueron profetas mayores y algunos de ellos profetas menores, también impactaron las vidas y las naciones en las cuales ellos caminaron sobre esta tierra con sus ministerios. Impactaron naciones enteras, ciudades, vidas de reyes y sacudieron aún el mundo entero en los días de su profecía. Y a pesar de eso, de su gran ministerio profético, no escribieron propiamente un libro de la Biblia, pero están allí registrados como hombres especiales que se levantaron entre el pueblo y que fueron usados grandemente por Dios para propósitos específicos en el tiempo que el Señor los determinó a venir a la tierra. Por ejemplo, no hay un libro que se llame Moisés,
Pero los 5 primeros libros de la Biblia no solamente hablan de Moisés, sino que fueron escritos por Moisés, lo cual es una gran diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor. ¿Cuál es realmente la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Que hace que algunos sean llamados o identificados en esa diferencia de títulos, por llamarlo de alguna manera, de profetas mayores y profetas menores. ¿Acaso habrá profetas mayores y profetas menores realmente? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta ocasión, aquí en Eventos Modernos, son aclarados por profecía. Primero, la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor, entre otras, está principalmente en la extensión del tiempo de su ministerio profético. Segundo, está en el alcance e influencia de su profecía cuando es traída. Tercero, está también en el lugar para el cual llega o es dada la profecía. Para entender mejor esta diferencia entre profeta mayor y profeta menor, vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos. Si nosotros revisamos realmente la profecía y el ministerio de los profetas, como el del profeta Isaías, vemos que el libro del profeta Isaías en la Biblia tiene 66 capítulos. Y toda persona estudiosa de la Biblia comprende que Isaías escribió, por llamarlo así, una pequeña Biblia. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías 66 capítulos. En el libro de Isaías encontramos el plan de redención, por algo es llamado el profeta de la redención. También encontramos en el texto de Isaías el nacimiento del Mesías, con detalles. Luego vemos cómo Isaías nos habla de los eventos proféticos que ocurrirían antes de la segunda venida del Señor, durante la segunda venida del Señor, después de la segunda venida del Señor. Es el profeta Isaías el que nos habla del milenio, el que nos habla también del juicio a Babilonia. Es el profeta Isaías el que nos da detalles de la batalla de Armagedón y aún nos anuncia lo que será el juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén. Así que encontramos nosotros en el profeta Isaías, por causa del alcance de su libro, la manera en que fue escrito, el alcance de la profecía en su tiempo, los lugares, el espacio, todo lo que pudiera llamarse en cuanto a su profecía, la influencia, el impacto mundial de la profecía de Isaías, de ese libro de Isaías, el tiempo de duración del ministerio profético de Isaías sobre la tierra. Por todas estas cosas, Isaías es considerado un profeta mayor. Un profeta mayor tiene un alcance, una influencia, una importancia, un impacto y un resultado mucho más efectivo y amplio en su ministerio. Llega como el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, entre otros, a alcanzar milenios, siglos en los cuales su profecía camina y avanza en su desarrollo, y a llegar a continentes enteros con ese mensaje profético. Los eventos y las revelaciones que un profeta mayor trae a manifestación son de mayor trascendencia mundial, son mucho más importantes. Y en el oficio de un profeta mayor está, recuerde, él así dice el Señor. Ahora, en el oficio de un profeta menor, la razón en que es llamado menor es que su tiempo de ministerio profético sobre la tierra es menor, comparado con el de un profeta mayor. También la influencia o alcance de su profecía no es tan extensa, la del profeta menor, como lo es la de un profeta mayor. El tiempo en que esa profecía trasciende por los siglos adelante no alcanza a ser tan específica o contundente o amplia, aunque también trae luz al respecto de estos eventos futuros en el tiempo de su cumplimiento. Ahora, el ministerio profético de un profeta menor está enfocado mayormente en una nación específica o en unos ciertos eventos específicos. Tal sería el caso, de ejemplo, de un profeta menor como el profeta Jonás. Jonás escribió uno de los libros de la Biblia, o está registrado el libro de Jonás en la Biblia. Tiene 4 capítulos el libro de Jonás.
Y la profecía de Jonás, o el ministerio profético de Jonás, fue para una tierra especial llamada Nínive, una nación. Y vemos que Jonás cumplió con su ministerio en Nínive. Y no volvemos a tener mayor registro del profeta Jonás, excepto 2 escenas bíblicas donde es mencionado después, una por el Mesías y otra en Segunda de Reyes, donde nos dice la Biblia que hubo una profecía del profeta Jonás que vino a ser cumplida. Ahora, es probable, no sería extraño que Jonás, al ser un profeta, haya traído muchas más profecías a nivel personal, a nivel familiar, a nivel individual a cierto grupo de personas o en diferentes lugares más. Pero en la clasificación de los textos bíblicos, el profeta Jonás se encuentra como un profeta menor, porque el alcance de su profecía fue para una nación específica, Nínive, para un día específico, el día de Nínive. Y hoy se le recuerda bastante a Jonás. Aún como decíamos, el Señor Jesús se refirió a él en los evangelios, pero el ministerio de Jonás el profeta, aunque lo tomemos para diferentes charlas y enseñanzas bíblicas y sermones en las iglesias, su ministerio profético no trascendió más allá de Nínive. Así pues, las profecías o ministerio profético de un profeta menor se refiere a eventos mayores, trascendentales también, tal como el profeta Zacarías, considerado también un profeta menor, el cual habló de la restauración de Israel, del establecimiento del reino de Dios en la tierra, o como Nahum, otro de los profetas bíblicos, hablando de los eventos del fin del tiempo, describiendo con detalles impresionantes las grandes autopistas del tiempo moderno y la gran velocidad con que los vehículos se movilizarían hoy por esas autopistas, o el profeta Amós, o Abdías, y otros más que describieron la condición moral del mundo en este tiempo, el tiempo del fin. Así que encontramos a los profetas hablando de grandes eventos que transcurren y alcanzan en el tiempo una manera muy extensa, muy amplia. Pero se clasifican como mayores o menores, recuerde, de acuerdo al tiempo de duración de sus ministerios, a la extensión de sus ministerios, a la extensión de su profecía, a lo que alcanzó a influenciar o alcanzar la profecía que ellos trajeron. Para referirnos de nuevo a Isaías, él fue el profeta mayor que vino a Israel en su día. Pero al mismo tiempo hubo otros profetas contemporáneos con Isaías, como el profeta Oseas y el profeta Miqueas. Y ellos también profetizaron en el tiempo de Isaías, pero había una gran diferencia, por decirlo de alguna manera, y es que Isaías era el profeta mayor de su día y su ministerio fue más extenso, cobró más importancia y aún al día de hoy el alcance, la influencia, el avance de las profecías dadas por el profeta Isaías en su gran cantidad de eventos que él anunció, estamos siendo testigos del cumplimiento de muchas de esas profecías y otras que están por cumplirse. El ministerio de Oseas y de Miqueas, aunque anunciaron también eventos futuros, fue mucho más limitado, no fue tan extenso y tan amplio, no influenció tanto a la humanidad y no ha tenido tanto alcance, aunque también tenían la palabra del Señor en sus labios y podían decir, así dice el Señor. Mientras que el ministerio de Isaías fue un ministerio que se extendió por muchos años y la amplitud de su profecía transcurrió y transcurre al mundo entero. Miqueas y Oseas predicaron y profetizaron por un menor lapso de tiempo. La amplitud de sus eventos no fue tan extensa y eso hace una diferencia entre un profeta mayor como Isaías y unos profetas menores como Oseas o Miqueas, por mencionar algunos. Vale la pena recordar que un profeta mayor y un profeta menor, cuando hablan, ambos, óigame bien, ambos tienen, así dice el Señor. Por lo tanto, cuando un profeta habla, sea mayor o menor, él trae la primera persona. Él habla en primera persona. Él puede decir que es la boca de Dios. Ambos, profeta mayor y profeta menor, son profetas, por lo cual son intérpretes divinos de la palabra de Dios en el momento de su ministerio. Son los máximos representantes del Señor sobre la tierra. Ambos son videntes, lo cual los convierte
a ellos en profetas y a su profecía, oído, en algo infalible. Un profeta de Dios, cuando habla en la inspiración del Señor, es infalible. Porque un profeta es Dios mismo hablando al pueblo a través de labios humanos. Así dice el Señor. Entonces la diferencia entre el profeta mayor y el profeta menor no está en el así dice el Señor. No está en la veracidad de su profecía. No está en si dice la verdad y el otro tal vez no diga la verdad. No, para nada. Lo que el profeta mayor y lo que el profeta menor dicen, ambos dicen la verdad cuando hablan el nombre del Señor. Ahora, usted tal vez dirá, ¿hay más profetas mayores después del Antiguo Testamento? ¿Hay profetas menores durante el tiempo del Nuevo Testamento? Y cuando nosotros aclaramos esa pregunta a la luz de la Biblia, encontramos un profeta llamado Agabo. Agabo aparece en el libro de los Hechos, profetizando sobre una gran hambre que vendría. Este profeta menor se encontró con un hombre llamado Pablo, quien era el mensajero de Dios a los gentiles, quien trajo el evangelio al pueblo gentil. No era cualquier hombre. Y Agabo se encontró frente a Pablo, y en una ocasión, siendo Pablo quien trajo el fundamento para la iglesia gentil, la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 2, Pablo tenía el mensaje de Dios, la palabra de su día. También Pablo tenía, así dice el Señor, además de todas las grandes obras que Dios hizo a través del ministerio de Pablo. Y en el día de su éxito, de su mayor fulgor en su ministerio, aparece el profeta Agabo, un hombre llamado profeta menor, el cual le profetizó a Pablo cómo sería perseguido, atado de manos y entregado a los gentiles. Y profetizó acerca de ese evento que le sucedería a Pablo con detalles específicos de ese evento. La Biblia relata así el ministerio de Agabo y podemos concluir que él era un profeta menor. ¿Por qué un profeta menor y no un profeta mayor? Porque el ministerio de Agabo fue más limitado, fue más pequeño, fue más enfocado a cierta región, ciertos lugares o ciertos eventos, y para hacer una ayuda en un ministerio o en una iglesia local o en diferentes iglesias del tiempo primitivo. Ahora, queda muy claro y queda muy establecido entonces que la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor no es la veracidad de su palabra, no es la infalibilidad de lo que ellos dicen, es el alcance, la influencia, el tiempo de su ministerio y el impacto en el propósito que Dios ha determinado para ellos. El tiempo de su ministerio. Ahora, en otro programa o en otro tema más adelante desarrollaremos una inquietud que seguramente queda en la mente de las personas. ¿Habrá profetas para hoy? También en otro de nuestros programas vamos a hacer una prueba a los profetas. ¿Nos dirá la Biblia acaso cómo comprobar si un profeta es verdadero o es falso? ¿Hablará la Biblia de los falsos profetas? ¿Cómo poder distinguirlos? Recuerde, en uno de nuestros programas estudiamos la diferencia entre profeta y don de profecía. Así que seguiremos analizando lo que es el ministerio de un profeta. Haremos la prueba a los profetas. Analizaremos y daremos respuestas si para el día de hoy hay profetas o se acabaron los profetas cuando terminó el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, realmente, lo que nosotros podemos distinguir entre un profeta mayor o un profeta menor no es otra cosa que el tiempo, el alcance, el impacto, la influencia de su ministerio. Y lo repetimos para que quede claro, porque cuando un profeta aparece en la escena, es el intérprete de Dios, es la boca de Dios, es el representante del Señor en la tierra. Dios no permite que un profeta, cuando habla bajo el ungimiento del Espíritu Santo, en el nombre del Señor, en el así dice el Señor, en primera persona, Dios no permite que alguien levante mano para juzgar o tocar a alguno de sus ungidos, los profetas. ¿Por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Ahora, no es que sean menores de importancia en cuanto a que sean algo menor que un profeta mayor, o el mayor sea más alto y tenga un grado mayor. No, no es un término de calidad o un término de exclusión,
simplemente, diría yo, es un término de clasificación teológica. Ahora, Dios tiene una manera de hablarle a un profeta. El mismo Señor Jesús dijo que Él no podía hacer nada, hablando del ministerio de Jesús, a menos que el Padre se lo mostrara primero. Y vemos en las Escrituras que Dios les hablaba a esos profetas por medio de visiones. O eran visitados por ángeles algunos de ellos. El Señor los tomaba, hablaba a través de ellos por inspiración o una voz se hacía audible para ellos. Pero recuerde nuestro texto con el que empezamos. No hará nada Jehová el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Tiene inquietudes? ¿Desea conocer algo más al respecto de eso? Hay un teléfono aquí. Escríbanos allí y con gusto estaremos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Recuerde, esto es Eventos Modernos, son aclarados por profecía. Les esperamos en una próxima oportunidad. El Señor Jesucristo les bendiga.